Bien, jóvenes, en la última clase vimos el final del capítulo 6. Hemos visto algunos problemas, 3, y hemos visto las soluciones que se han planteado, ¿no?, a esos problemas. Así que vamos a ver un tema que es muy importante, que tiene que ver con la economía del transporte, ¿ya? Antes recordarles que ya estamos en el capítulo 6, así que tienen que hacer el cuestionario 4, 5 y 6, ¿ya? Eso para el segundo parcial. 4, 5 y 6 ya tenemos para el segundo parcial. Y aquí en Economía del Transporte vamos a ver la relación entre costo, beneficio y cómo mejorar un sistema de transporte, modernizarlo, puede influir económicamente en los costos y, por supuesto, puede traer beneficios, ¿sí?, utilidades. Así que vamos a ver cómo también el transporte se relaciona con la oferta y la demanda de los mercados. Entonces, mucho depende también del crecimiento económico y del movimiento económico para la calidad y el tipo de transporte. Y este también se tiene que ajustar de acuerdo al comercio que existe en la zona. Puede haber lugares donde la gente se dedique, por decir, a la ganadería y tenga que transportar animales, ya, para venderlos en las ferias. Así que tendría que haber transporte que pueda satisfacer esa demanda, transportar ganado mayor o menor, de tal forma de que pueda generar movimiento económico. Entonces vamos a ver cómo el transporte puede relacionarse con todas estas cosas. Bueno, cuando hablamos acerca de economía, no estamos refiriéndonos a la materia de las ciencias económicas, sino que queremos un poquito ir en la dirección de cómo el transporte puede influir en la economía. Cuando hablamos de economía, también nos referimos a ser ahorrativo, quizás justo, lo necesario, medible, porque todos los sistemas de transporte tienen cierto costo, ya un costo que está directamente relacionado al usuario. Pero si es que el usuario sabe elegir la modalidad y el tipo de transporte, incluso los horarios, puede reducir los costos y las tarifas del transporte que él usa. Entonces, ahí estamos hablando de algo económico. Entonces, eso también está relacionado a cómo es la economía de la región, ¿sí? Entonces, la región tiene mucho que ver con la economía también del transporte. Y también en base a estos cambios o a la economía, se pueden establecer algunas políticas que vayan de acuerdo al modelo económico de la región y el transporte en realidad tiene que ajustarse a esos modelos. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto. En primer lugar, vamos a hablar las causas generadoras del transporte. ¿Qué es lo que genera el transporte? Bueno, el transporte no solamente tiene que ver con transportar pasajeros, sino que básicamente tiene que ver con transportar mercancías. Entonces, cuando las personas transportan mercancías para comercializar o mercancías que han adquirido para utilizarlas con algún fin, en eso se basa la vida de las personas, en comprar y en vender. ¿Sí? Entonces, compran, venden, hay ingresos económicos, hay movimiento económico y por lo tanto las personas crean un ambiente económico que es sustentable. Así que el transporte de mercancías a los mercados y a los lugares de comercio es algo que ha generado el transporte. Algo que sucede aquí en Cochabamba es de que existen muchas ferias. Algunos días, domingos, miércoles, jueves, sábado y demás, en algunos barrios de la ciudad,
hay ferias de barrio, donde se cierran unas cuantas cuadras de una calle que se convierte en una feria, donde algunos pequeños comerciantes empiezan a exponer productos y la gente los compra. Es una forma de comercializar. Bueno, para poder hacer mover todo esto, se necesita transportar mercadería. ¿Sí? Se necesita transportar gente, mercadería, y eso genera transporte. Y las personas también que hacen sus compras y demás necesitan el transporte para trasladar estos productos adquiridos. Entonces, las mercancías es una causa que genera transporte. Pero si hay mucho movimiento económico, hay mucha mercadería, mucha venta, mucha compra y demás, entonces el transporte también va a ir incrementando. Personas que quizás de diferentes regiones tienen un punto en común, un mercado en común, pues van a generar transporte dependiendo a la región donde ellos se encuentren, ¿no? Entonces, la comercialización de la mercadería es una causa principal que genera transporte, ¿sí? Y es un proceso que no se queda estático. Con el tiempo, los mercados siempre tienden a crecer, ¿sí? Pocas veces disminuyen, pero por lo general los mercados aumentan y crecen, ¿sí? Y el comercio informal es una principal fuente de ingresos para muchas personas. Bien, entonces aquí menciona que hay los transportes internos, ¿sí? Esos transportes internos se refieren a lo que ocurre dentro de las fábricas, ¿sí? La materia prima que ingresa a una fábrica es procesada, ¿ya? Y si es que es costosa o bastante elaborada, puede pasar por diferentes etapas, ¿no? Diferentes departamentos en un mismo lugar, para lo cual esto tiene que ser transportado. Entonces, mientras más se transporte y mientras más procesos tenga que sufrir la materia prima para obtener el producto final, el costo del producto se incrementa, ¿sí? Pero si es que se puede reducir el transporte dentro de la fábrica y se pueden simplificar algunos pasos o pueden concentrarse todos los pasos en un solo proceso o en pocos procesos, la materia prima no tiene que transportarse dentro de una fábrica, se requiere menos espacio y demás, y por lo tanto puede tener una influencia directa en los costos, ¿sí? Pueden ser más competitivos, ¿sí? Así que la mercadería es importante, ¿no? Y cómo esta se procesa dentro de unas industrias también es importante. Y por otra parte es el transporte de las personas y de las mercaderías en los mercados, ¿no? Bien. Vamos a ver la primera necesidad de transporte, ¿no? Esta primera necesidad tiene que ver con, como dice acá, la localización fija e inmovilidad de los recursos naturales y tierras de cultivo. Algunas cosas solamente se producen en ciertos lugares. Por ejemplo, hay algunas frutas que mucha gente consume. Hablemos acerca de las almendras. No podemos cultivar almendras en Cochabamba, ¿sí? Sabemos que vienen del oriente, ¿no? Por lo general vienen del Beni, de Pasto, de esos lugares donde se cultivan almendras. Entonces son lugares donde se encuentran estos recursos. Si hablamos de la madera, pues la madera abunda en los climas tropicales, ¿sí? El Chapare, el Beni y esos lugares, Santa Cruz, son lugares de abundante madera.
y es materia prima para la construcción, tanto de muebles como de construcciones civiles, ¿sí? Entonces, esas materias primas no hay en todo lado, sino simplemente se encuentran en ciertas regiones. Si hablemos de pescado, por ejemplo, algunas variedades de pescado solamente se encuentran en el trópico, ¿sí? Hablemos acerca de otras cosas, de algunos minerales como el estaño. El estaño no vamos a encontrar en el trópico, pero sí vamos a encontrar en el altiplano, en ciertos lugares. Entonces, algunas materias primas solamente existen en algunos lugares determinados. Pero para poder procesarlos, no es posible procesarlos en el lugar de origen. Necesariamente estos tienen que ser transportados para poder procesar en lugares que sean apropiados. Así que ese proceso o esa necesidad es algo que causa transporte, necesariamente. Hay tierras de cultivo, por ejemplo, si hablamos de la hoja de coca, solamente se cultiva en climas tropicales. Puede ser en los yungas o puede ser en el trópico de Cochabamba y demás. Entonces la gente, al utilizar este producto, pues sí o sí tiene que ir a esos lugares para poder cultivar, ¿sí? Y podríamos poner varios ejemplos de ciertas cosas que solamente se producen en un lugar, pero no se producen a nivel general en todo lado. Así que eso ocasiona una razón o una causa de transporte. El hecho de que los lugares de cultivos y los recursos naturales se encuentren en lugares fijos y establecidos. Bien. Otra forma que genera transporte es la especialización del trabajo o especialización horizontal de la producción de bienes. Hay gente que es especialista para realizar cierto tipo de trabajo, pero estas personas no están en todos lados, sino que se concentran en ciertas regiones. Por ejemplo, si yo les pregunto, si yo quiero ir a comprar ladrillo, ya puedo ir a la ferretería, ¿no? Pero si quiero comprar ladrillo en cantidad y a bajo precio, ¿a dónde tendría que ir a Cochabamba para comprar ladrillo? A ver, ¿quién sabe eso? ¿Dónde tendría que ir en Cochabamba? A ver, Josué, ¿tú conoces ahí en el Valle Alto dónde venden el ladrillo? Aquí en San Benito Inge, San Benito. Me voy allá adentro. sí, al bajar de la plaza, ahí abajo venden las... Entonces hay gente que, familias, ¿no? Incluso generaciones, ¿no? Desde el abuelito, el papá, ahora los hijos se dedican a los ladrillos, ¿ya? Son generaciones. Entonces lo que ha pasado es de que hay gente que se ha especializado en el lugar y por eso puede hacer cierto trabajo. Así que si yo quiero comprar las de ellos, tengo que ir ahí, ¿ya? Pero mi construcción no está en ese lugar. Así que tengo que comprar y ellos lo traen, ¿ya? Lo traen. Y eso genera transporte, ¿ya? Es una causa que genera transporte. Lo mismo podríamos decir del cemento. Puedo ir a la ferretería a comprar cemento, pero si yo necesito una gran cantidad, tendría que ir a las agencias distribuidoras por mayor y ellos me lo traen de la fábrica al sitio de la obra, el cemento, ¿ya? Entonces, son causas que generan transporte, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el Valle Alto están los lugares donde hacen cerámica, ¿sí? ¿Dónde hacen cerámica artesanal? En el Valle Alto. A ver, ¿quién conoce? ¿Cómo se llama ese lugar?
la cerámica artesanal. Huayculio, ¿ven? Ahí es donde hacen la cerámica. ¿Sí? Entonces, hay gente que se dedica a ciertas cosas y vive en ciertas regiones y son especialistas en ese trabajo. ¿Sí? Y como son especialistas, pues la materia prima tiene que ser transportada a esos lugares donde la gente lo puede procesar correctamente. Y yo lo compro de ahí y lo vuelvo a traer. Imagínense, ¿no? Si uno quiere ir a comer pescado, lo primero que se le ocurre, ¿no? Es la angostura, ¿no? Ahí es donde venden pescado, ¿no? Entonces voy a ir a ese lugar porque hay gente que se especializa en pescado. Pero si yo voy a esos lugares y me pido, por ejemplo, un pique macho, no va a ser tan rico como en otros lugares, porque no es la especialidad de las personas. Sí, su especialidad es el pescado. Entonces, si voy a pedir pescado, entonces va a ser bueno, ¿no? Que lo pida ahí. Así que eso es otra causa que genera el transporte, la especialización horizontal, la especialización del trabajo. Bien, otra forma que causa transporte es el aprovechamiento de las economías de escala, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Miren lo que dice acá. La producción en el ámbito familiar ya no será suficiente, se requerirá aumentar la cantidad de plantas o concentrar la producción en unas pocas y realizar transporte para llegar a zonas abastecidas con las anteriores plantas familiares. Se descubre que es más conveniente económicamente concentrar la producción que aumentar el número de plantas. De modo que puede enunciarse una tercera causa general del transporte, el aprovechamiento de las economías a escala, ¿no? Entonces, en vez de descentralizarse, es mejor centralizar todo en un solo lugar y transportar los productos a otros lugares. Eso es lo que pasa con las sucursales. Por ejemplo, algunas farmacias, hablemos por decir Farmacorp, una farmacia conocida, si uno lo busca en Cochabamba, lo puede encontrar en varios lugares. Y hay farmacias parecidas donde hay diferentes sucursales en diferentes lugares. Entonces, lo que han hecho es descentralizarse para ofrecer servicios a diferentes regiones y así aumentar sus ventas. Pero eso es porque ellos manejan productos fijos, productos ya elaborados que solamente se exponen y se venden. Pero ¿qué tal si fuera una fábrica de hacer ladrillos? ¿Ya? Entonces, a fin de vender, a alguien se le ocurre hacer ladrillos en la zona de La Chimba, Sacaba, en Quillacollo, ahí en la zona de Champarrancho, La Maica y todos esos lugares, y crean diferentes fábricas, ¿no? En varios lugares. Entonces, poder atender todas esas fábricas es muy costoso. Entonces, resulta más económico concentrarse en una fábrica central, producir todo ahí y a partir de ese lugar empezar a transportar a los lugares que se quieren. Entonces, eso se refiere al aprovechamiento de las economías de escala. O sea que el productor busca su conveniencia económica, no la conveniencia económica del comprador, porque a él le queda más fácil, ¿no? Comprar en Quillacollo y no estar viniendo a Cochabamba. Pero mejor que el productor concentra su producción y su administración en un solo lugar y los que quieren comprar pues se hacen cargo del transporte. Entonces, a eso lo llamamos el aprovechamiento de las economías de escala. Concentrar la producción viendo el asunto económico y de esa forma velar por la economía del productor
pero no así del consumidor, ¿sí? Entonces eso genera transporte. Entonces la gente que quiere comprar necesariamente necesita transporte para ir, comprar y llevar esta producción a los lugares que ellos requieren. Entonces, aquí se pone un ejemplo de cómo funciona esto. Hay gente que se especializa en ciertos lugares donde se produce trigo. ¿Ya? Tarata, Clisa son los lugares del trigo, aquí en Cochabamba. Pero se mueve el trigo o se procesa no necesariamente en los lugares donde se cosecha. Entonces se cosecha ahí en los campos y el agricultor transporta, ¿no? En un medio de transporte el trigo cosechado al molino, ¿sí? Para que el molino lo descascare y lo vuelva harina. Entonces, del molino lleva otra vez a su casa, ¿no? Entonces ahí se ha generado transporte, ¿sí? El molino simplemente ofrece un servicio. Hay gente que es especialista en esto y sabe cómo realizar el trabajo, porque es especialista, ¿no? En molienda, ¿sí? Y una vez que se tiene el producto, quizás se queda todo esto en el molino. Hay gente que fabrica pan y lo compra. Usa transporte para esto. Hay gente que fabrica galletas, lo compra. Gente que fabrica fideos, lo compra. Y esas personas producen todo esto y al final todo llega al consumidor. Entonces el consumidor también necesita transporte para comprar estos productos procesados y estos también necesitan transporte para comprar la materia prima y para comercializar. Pero lo que vemos aquí es una especialización horizontal o especialización de trabajo. O sea, que gente que se especializa en algo puede realizar este trabajo en ciertos lugares, pero para eso necesita el transporte para poder comercializar todo esto. Bien, jóvenes. Veamos hasta aquí